Listo. Empezamos ya. Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Daniel Rodríguez Barrón, del cual hemos estado leyendo las últimas semanas su libro más reciente, Retrato de mi madre con perros. Daniel, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para, creo que ahí surgieron muchas preguntas en el grupo, una manera muy diferente de escribir, y entonces pues nos va a leer Albert una pequeña semblanza de tu trayectoria y después te vamos a bombardear con preguntas. Bienvenido. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el tiempo que se tomaron en leer la novela. Muchas gracias. Pues Daniel Rodríguez Barrón nació en la Ciudad de México. Estudió letras inglesas en la UNAM. Ha sido editor, guionista y colaborador en periódicos y revistas. Es autor de la novela La soledad de los animales en el año 2014, de los libros de cuentos Los mataderos de la noche 2015 e Incidentes 2003, y el del relato autobiográfico Morbo Sacro 2018. En 2002 recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo por la obra Luna Vista por los Muertos, y en 2008 el Premio Nacional de Periodismo por el documental Disidencia sin fin. Bajo el nombre de Diorama está próximo a estrenarse un largometraje basado en su pieza La Luna Vista por los Muertos, y pues aquí con nosotros estuvimos leyendo, como dice Víctor, Retrato de mi madre con perros, un libro pues diferente a lo que estamos a lo mejor muy acostumbrados acá, pero bueno, un relato que, y como dice, nos dejó así como con un sabor totalmente diferente, ¿no? Pero también se disfrutó. Y bueno, Daniel, pues bienvenido seas. Muchas gracias, Albert. Creo que elegiste una mala lectura para Navidad. Pero yo les agradezco que hayan tenido la paciencia para leerlo. No, muchas gracias. Jenny, adelante con tu pregunta. Hola Daniel, qué gusto, qué placer. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues aquí, después de leer tu libro, déjame decirte que se me hizo un libro oscuro, un libro con un tema que bueno, al menos aquí en México no se utiliza mucho, ¿no? Que les da miedo a los escritores utilizar esto del incesto, de las distopías. Entonces eso sí tengo que agradecerte, lo que te hayas animado y que te hayas abierto a escribir, pues que sea un mexicano, ¿no? El que empiece a abrir esto en Latinoamérica, de poder hacer distopías, porque también podemos. Y Sí, la verdad claro que te sí. salió muy bien. Muchas También gracias. quisiera yo decirte que a mí en lo particular sí me gustó el libro. Me hiciste filosofar, me hiciste pensar, analizar mucho hasta dónde puede llegar ese amor, ¿no? Entre una madre y un hijo, esa atracción sexual que también se vuelve con todos estos personajes de su mamá, el cómo va llegando, cómo se van abriendo, cómo va pasando todo, ¿no? Y aparte, pues nos haces ver pues este libro, ¿no? De la antigüedad, del Edipo Rey, pero de una manera contemporánea, actual, muy puesto a nuestros tiempos. Nos llevas también, ¿no? A ver lo que es el reflejo de, pues que ya lo vivimos realmente, esta distopía de que nos manejan por las redes sociales, que nos manejan por un aparato electrónico que ya no podemos soltar en la actualidad, ¿no? Que ya sin un teléfono nos morimos y se nos va la vida, el trabajo y todo, porque todo lo tenemos ahí. Que Así ya las es. redes sociales saben qué es lo que te gusta, a dónde te van a llevar y te van guiando a un cierto punto, que ya no eres tú, son ellos los que te están dando quién seguir, a quién no y cómo guiarte, ¿no? No cambiarte de rumbo porque ya se preocupan y qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Claro. Entonces sí, como que todos estos temas nos los haces ver, nos haces sentir, nos haces ver nuestra actualidad hoy en día, ¿no? El andar con cubrebocas, los guantes de látex, la paranoia que vivimos el año pasado, el antepasado de tener que estar con ese miedo de salir, ese miedo de que alguien te hablara, que alguien se te acercara, el miedo de convivir, porque hasta con eso, ¿no? Vivimos un fin de año pasado, el que no querías ver a nadie, el que solamente era la familia en casa, ¿no? Así es. Sin nada. Y nos llevas a esto de que me hiciste pensar, ¿no? De que ahora sí que tú con tu libro, con tu historia, pues lo reflejaste en nuestro futuro, lo reflejaste en nuestro punto que seguía, ¿no? Que íbamos a vivir tanto con el COVID como con las redes sociales. Entonces, ese fue un buen punto, la verdad. Sé que tu libro salió, creo, en el 2019 antes En de el esto. 19, sí, un año antes, sí. Un año antes, mira.
Entonces ya no reflejaste lo que venía, ya lo sabías. Y cómo nos iban a querer manipular con tanta información, ¿no? Claro, Respecto a esto. Y yo te quería hacer 2 preguntas. Bueno, más dime, bien creo como 3, ay, que mira, a hasta tus las órdenes. escribí, ay, para que no se me fuera a olvidar ninguna. Y, una de ellas es, pues sí, ¿pensaste en algún momento que parte de tu distopía, de tu libro, podría ser una realidad? Y la otra sería, ¿cómo llegas a pensar y a saber que vas a escribir sobre distopías, sobre el incesto, sobre una peste, una pandemia y sobre esta relación de una madre e hijo, ¿no? Que se puede volar mucho más y un personaje como Jacobo que se estaba volviendo loco y que al final ya no sabemos si estaba loco o era una realidad o era una Ujú, fantasía, ¿no? Y mi sí. otra pregunta es, ¿cómo llegas a pensar para escribir sobre este libro? Sobre estos temas tan importantes y tan actuales. Mira, la verdad es que había varios temas que me interesaban. Le das el clavo a muchas cosas. Uno de ellos era Edipo, como dijo Albert en mi semblanza, he escrito obras de teatro y el teatro me interesa mucho. Esta novela es muy teatral en el sentido en que la madre, la protagonista del libro, es una actriz y entonces ha trabajado casi todos los papeles más importantes de la dramaturgia, digamos, occidental. Y entonces me interesaba mucho el tema de Edipo porque está relacionado con muchas cosas, está relacionado con el poder, cosa que me interesa mucho, es un tema que me interesa, y el otro con la peste. La verdad es que había una necesidad como de contar esta historia otra vez. Entonces, ¿cómo traer al mundo actual la peste? Y se me ocurrió que podía ser a través de una infección, obviamente no estaba pensando en el COVID ni nada por el estilo. Si la novela se publicó en el 19, quiere decir que se debió haber escrito entre el 17 y el 18. Entonces yo estaba muy lejos de lo que iba a ocurrir, pero me parecía que una peste podía asolar la Ciudad de México. Yo estaba convencidísimo de que tenía que ocurrir en la ciudad. Me gusta lo que dices al principio del asunto de las distopías y de que en México a veces no se trabajan tanto. Y me parece terrible porque México es una ciudad tan aterradora como cualquier otra, o tan populosa como cualquier otra, y bien podrían ocurrir estas cosas. De hecho, están ocurriendo. Lo que pasa es que están ocurriendo de manera simultánea con todo el mundo. Pero en realidad lo que yo quería era trabajar este antiguo mito de Edipo, porque me parecía que ahí que ahí había algo, que era la corrupción del poder enquistado o cuyo origen está en la familia. La idea de la familia criminal, de esta familia en la que está centrada el drama, la tragedia griega, me interesaba muchísimo. Entonces, ¿cómo hacer de estos personajes, cómo revivirlos, cómo retratarlos, cómo y cómo transformarlos, porque Edipo en mi novela ya no puede ser inocente, ya no es una equivocación, digamos, ya no es un desconocimiento, sino es absolutamente abierto y entonces tiene que haber una complicidad con la madre y al mismo tiempo tiene que haber un reto con el padre mucho mayor, ya no es tampoco lo maté sin querer como sucede en la tragedia con Edipo. Entonces, ahí estaban esos temas y yo quería trabajarlos. Y quería trabajarlos además no en el teatro, sino en la novela. Entonces comencé a pensar cómo podía funcionar. Edipo se enfrenta a una peste, como ustedes recordarán, y el oráculo le dice, esta peste es por culpa de alguien ha causado esta peste, y tú tienes que investigar. Y resulta maravillosamente en la tragedia griega, y es yo creo que uno de los giros de trama de los que todavía no se repone la literatura occidental, te lo diría, porque empieza a investigar un crimen y resulta que él es el asesino. Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer eso? ¿No? ¿Cómo puedo jugar a eso mismo desde la perspectiva contemporánea? Y el resultado fue Retrato de mi madre con perros, ¿no? Intentar hablar sin dejar a un lado el teatro, intentar hablar del teatro, de cómo el teatro sigue funcionando como una especie de catarsis para lo que va ocurriendo o lo que les va ocurriendo a los personajes, cómo tratar el tema de Edipo de manera contemporánea, que era un poco
lo admito, tenía que llevarlo de manera un poco más brutal porque ya no podía caber la ingenuidad, ya los personajes, ni la madre, ni el padre, ni Edipo podían ser tan ingenuos como para creer que hay un oráculo y que les están diciendo que va a ocurrir algo y que casi todo es por accidente, ¿no? Todo tiene que ver con el destino, sino son personajes mucho más violentos en el sentido de que han elegido esa vida, ¿no? Y entonces me interesaba mucho. Y luego, bueno, la peste para mí es un tema absolutamente literario. Ahorita parece como sacado de la manga porque lo estamos viviendo, pero insisto, fue escrito mucho antes y se publicó antes de que ocurriera el COVID. Entonces, para mí era un tema literario. Para mí la literatura se nutre de la literatura. Entonces, para mí no solo está en Edipo, está en Boccaccio, está en Camus, está en muchas otras novelas. Entonces, era un tema para mí interesante, cómo hacer de una ciudad tan populosa como la Ciudad de México, tan grande como la Ciudad de México, cómo podría encerrarla. Y lo único que se me ocurrió fue, pues, una peste. La única manera de que puedes lograr que la gente no salga de su casa es a través de una peste y a través de contagiarlos a todos, ¿no? Leí con mucha atención el libro de Daniel Defoe, que es sobre una peste real. Además, es una suerte, está novelada, pero es casi un reportaje porque la va narrando casi en tiempo real, ¿no? El año de la peste se llama. Y me interesó muchísimo cuando la leí y pensé en eso, cómo la ciudad se va cerrando y cómo, déjame decirlo de manera cursi, nuestras conciencias, nuestros corazones, nuestros sentimientos se van cerrando y vas haciendo un cerco alrededor de ti mismo. Y eso era una de las cosas que quería explorar a través de la novela, muy al principio. Y después, bueno, surgieron un chorro de temas como por ejemplo, lo de las redes sociales, que como bien dices, bueno, pues como todo el mundo, me di cuenta que todos traíamos el celular en la mano, pero yo lo que quería decir es algo muy específico y que incluso sigo trabajando en ello con la siguiente novela, es que trabajamos para ese sistema, ¿no? Que aquí en la novela se dice que el único dinero que obtienen o la única manera de sobrevivir económicamente es trabajando en las redes sociales, es decir, aportando tu conocimiento, aportando tus recuerdos, es decir, tu vida, tu savia, ¿no? Y a mí eso me llama muchísimo la atención, que todos estemos en una red social, en algunas o muchas, o hayamos estado, si ya las dejaron, no importa, pero que todos hayamos estado en alguna, que sea un lugar sin clases, porque ahí estamos viejitos, jóvenes, niños, pobres, ricos, de clase media, y que al mismo tiempo sea un lugar de tanta convivencia. Entonces me pareció que estaba ahí ocurriendo algo que había que comentarlo, que decirlo. Esas son digamos, las tres cosas que me interesaban con respecto a tus preguntas. No, muchas gracias, porque a mí sí me gustó mucho la novela, sí me pusiste mucho a pensar y a filosofar sobre muchas cosas, ¿no? Y algunas decía yo, ay, qué bizarras, pero qué buenas están. Así que Bueno, muchas era un gracias. poco también provocar al lector, ¿no? Luego los lectores estamos muy acostumbrados, yo soy lector como todos ustedes, estamos muy acostumbrados a que nos lleven y a acostumbrarnos a cierta narrativa, y a veces hay que provocar para que volvamos a despertar y decir, ay, a ver, ¿qué quiso decir? ¿Dónde está esto? ¿Por qué quiere decirnos esto? ¿Por qué quiere decirlo en ese tono, ¿no? Entonces había una necesidad también de decirlo de otra manera, ¿no? Que también interesaba dentro de Porque la haces narrativa. esa crítica sociales, ¿no? Entonces, Eh, eso ayuda tenía que mucho. ser, tenía Ujú. que ser quizás agresiva. No sé si ahora la escribiría exactamente igual, pero en el momento en el que la estaba escribiendo, me parecía que las distopías son feas y por tanto los personajes tenían que ser agresivos, feos, ninguno de ellos, yo metería la mano al fuego por ellos, digo, lo meto en tanto que personajes y en tanto que novela, estoy aquí para platicar de ello, pero quiero decir, no me gustaría tenerlos de compañeros, de primos, de hermanos, de tíos, ¿no? Entonces, y es porque creo que tenían que corresponder a esa distopía. Cuando estamos realmente metidos en ello, y a todos nos pasó el año pasado, sobre todo porque ahora este año se aligeró un poco,
veías estas caras de desconfianza, de no te me acerques, de mejor aléjate un poquito, de yo no sé si estás contagiado o no, yo no sé si tú estás infectado o no, y comienza a haber esta sospecha que hace que nos pongamos violentos, ¿no? Obviamente, como es una novela, tenía que llevarlo al No, y extremo, ¿no? tocas el tema, ¿no? De los que van quemando porque los creen con el virus y que en muchos países pasó, ¿no? En las calles los quemaban. Entonces Sí, sí, eso fue muy curioso porque en realidad solo lo pensé, no se trata de adivinar ni de ninguna clase de Nostradamus local, sino me imaginé mucho los quemaderos en la Ciudad de México que realmente existían en la colonia. Entonces yo pensaba, de pronto cuando estaba en el centro, yo decía, bueno, ¿qué se habrá sentido? ¿Cómo habrá sido el olor de un quemadero que estaba en la Alameda? Y que tú estuvieras paseando o entrando a la iglesia en la catedral, ¿no? ¿A qué ha de haber olido? Y bueno, a partir de eso, obviamente, comencé a pensar en que cómo se quemarían los cuerpos de unos apestados, cosa que sucedió en la Edad Media y cosa que sucedió en el relato de Defoe que te acabo de contar, que ya como no hay lugares para tenerlos, pues se queman en la vía pública, ¿no? Entonces no se trataba de tener una bola mágica, sino de saber que la humanidad cambia menos de lo que nos gustaría creer, que en la vida contemporánea podemos ser tan crueles, tan bizarros, tan violentos como en la Edad Media o como en el Renacimiento o como en cualquier otra. muchas gracias, te agradezco mucho, Daniel. No, gracias, Jenny, a ti. Muy bien, gracias. Melissa, adelante con tu pregunta, por favor. Mucho gusto, Daniel. Hola, Melissa. La verdad es que ya respondiste lo que yo quería preguntarte ahorita platicando con Jenny, porque yo quería preguntarte, sí, ¿por qué la razón de por qué una distopía? ¿Por qué escribir, o sea, reescribir sobre Edipo? Y creo que sí, ya lo has explicado bastante bien. Y efectivamente, o sea, me gustó mucho cómo escribes. Yo justo platicaba con los chicos, me gustó mucho cómo escribes, pero el tema le decía a Albert, ¿por qué para cerrar el año, Albert? Es lo que digo ahorita. ¿Por qué? Porque estábamos en Navidad. Yo cuando me invitó Albert y que era en enero, dije, bueno, también para abrir el año me parece un poco difícil, pero, pero bueno, ya para Navidad estaba peor. No, mira, sí, creo que es un poco fuerte, pero me interesaba hablar déjame ahondar en lo que preguntas de la distopía. Muchas Es que gracias. creo que vivimos en una distopía. Somos la primera generación, estoy seguro que la primera, que conscientemente, que científicamente sabe que este mundo puede llegar a su fin. Es decir, me puedes decir que en el año 1000, en la Edad Media, hubo sequías, hubo una gran rebeldía, porque se creía que el mundo se iba a acabar. Cierto, pero era una creencia religiosa. Ibas a llegar a un número específico en el cual la segunda venida de Cristo era posible, digamos, o podía esperarse, y entonces el apocalipsis podía estar a la vuelta de la esquina. Pero ahora no se trata de una creencia religiosa, se trata de un conocimiento científico, es decir, sabemos que si no hay cierto cambio de rumbo con respecto al cambio climático, etcétera, etcétera, el que se acabe este mundo es absolutamente real. Entonces eso a mí me impacta como a muchos otros. Si ustedes han visto ahorita recientemente la película de Netflix, esta de Don't Look Up, no me importa si les gusta o no, si es chistoso o no, lo que me gusta es que esa idea está en el aire, es decir, que a mí, como a ti, como a muchos otros, les está ocurriendo exactamente lo mismo. Esta sensación de que estamos aproximándonos a un final. No quiere decir que ocurrirá mañana, probablemente nuestra generación y los presentes no lo veamos, pero, pero es interesante que esté en nuestras cabezas y que en los creadores cinematográficos, bla, 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 de Netflix, de música, de lo que sea, ese pequeño ruidito ahí. Y me parece digno de explorarse, me parece raro, es algo que está ahí, que uno tiene que
que trabajarlo, que decirlo, que saberlo, ¿no? Entonces me interesaba escribir una distopía y pensaba que las distopías, además en México, como bien dice Jenny, sí existen, sí las hay, sí hay escritores que las han trabajado, pero menos, digamos, no es el género por excelencia que es en Estados Unidos, por ejemplo, o en otras literaturas, ¿no? En Francia también se escribió muy bien, muy bonito sobre distopías, pero en México creo que todavía es un género que está por explorarse y que ojalá se siga explorando, porque la verdad es que es una ciudad que da para eso y mucho más. Sí, es cierto. Les comentaba justo que me recordó muchísimo a la película Brasil. No sé Ujú. si te acuerdas de ella. Claro que Y sí. les decía, bueno, entre toda la idea esta e incluso el ambiente de Brasil, pero con ideas como de psicosis, hay imágenes de psicosis de la de Hitchcock muy fuertes. Sí, Este, y, y la verdad es que por eso te digo, me gustó muchísimo cómo escribes, creo que evocas muchas gracias. imágenes muy increíbles, pero sí, o sea, debo decirte que, por ejemplo, todo el tema del juicio de los perros para mí fue así, no. Mira, sí, claro, los perros tiene que ver con también un gusto personal. Ahorita estoy acariciando a Leonor para que no ladre mientras estamos platicando, es decir, tengo un perro, pero no solo eso, sino mi primera novela se trata sobre una defensora de animales. Entonces el tema estaba allí pues, ¿no? Entonces, para mí ese tema sigue estando en mi cabeza y era una forma como de tratar de cerrarlo y tratar de hablar del poder. Si ustedes se dan cuenta, el padre, cada vez que él lo sueña, lo imagina o es real, eso ya no importa, cada uno de los lectores tendrá su propia respuesta, es una figura de poder y no solo una figura de poder, sino aquella figura de poder que puede decidir sobre la vida de los demás. Es decir, es un juez que puede condenar a los demás, es un cura que puede incluso salvar o condenar almas, o al final, ya creo que estoy un poco quemando la historia, o al final es un médico, es decir, alguien que también puede salvar o matar. Entonces, el padre tiene todo el tiempo esa figura de poder por encima de Jacobo. Entonces, la manera en la que Jacobo todo el tiempo se está imaginando a su padre es como, como una figura atroz de poder, ¿no? Y entonces por eso también había que evocar esas imágenes, ¿no? Sí, a mí también el juicio, ya varios amigos me lo han reclamado. Ahora, muchas gracias, Daniel. Un No, gusto, la muchas verdad. gracias a ti. Gracias. Marien, adelante. Buenas noches, Daniel. Hola, Marien. A mí me pasó un poco también como a Melissa. Yo considero que es una novela muy bien escrita, pero también así me dejó como ¿para qué? O sea, ¿qué es esto? Y en realidad sí creo que ahora con lo que le contestabas a Jenny, sí le veo otra manera, otra forma, ya entiendo más, pero sí, al principio yo dije, bueno, ¿y esto como para qué? ¿Para qué? Claro. ¿Qué Ah, lleva a un autor a escribir estas cosas? Pero, pero mira, sí, Melissa, qué me bueno gustó que se la hagan, que se explicación. hagan estas charlas, precisamente porque no median, digamos, los críticos, que los aprecio y lo que tú quieras, pero me refiero, siempre está su gusto, sus propias ideas, y de pronto tienes al autor antes de que se muera y luego solamente tengamos la visión de su novela, que te puedo decir, bueno, creo que yo quería decir esto, creo que tiene que ver con esto, creo que por eso llevé estas cosas a ciertos límites, ¿no? Entonces, me gusta que me lo digas, me gusta que me digas, de pronto yo me sentí desubicada y dije, bueno, ¿y esto para qué? Porque creo que también era esa necesidad un poco, insisto, de poner en juicio al propio lector, de ponerlo de retarlo y de decir cuáles son sus valores, dónde están, qué podría ser. Finalmente,
toda la narrativa y todas las novelas a lo que te retan es a ponerte en los zapatos de los personajes. Lo que pasa es que a veces a uno le encanta ponerse en los zapatos de ciertos personajes. Obviamente, si es un personaje de Tolstoy, a quien adoro, por supuesto, pero entonces es un príncipe ruso que hace el bien. Bueno, yo cada vez que lo leo digo, por supuesto, yo quiero ser este. Pero a veces también los autores tenemos que ponerte en los zapatos de alguien que hace el mal y que lo hace deliberadamente y que quizás quisiéramos saber por qué. Un narrador, alguien que intenta describir algo así, lo que quiere saber es por qué llegaría a eso, por qué tendría que llegar a eso, qué pasaría. Y uno se pone en los zapatos cuando lo estás escribiendo y dices, y si yo me viera en esa situación, ¿qué castigo merecería? ¿A qué me estoy arriesgando? ¿Dónde me estoy jugando el pellejo o el alma incluso, ¿no? ¿Dónde estoy poniendo mis cartas, ¿no? Y uno escribe eso para contestarse precisamente esa pregunta. ¿Y si yo me viera en ese lugar? Infernal, horrible, por supuesto. ¿Qué haría? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo viviría? ¿Qué diría sobre mi padre, mi madre, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es ahí donde surgen todas estas cosas, ¿no? Pero me encanta que me lo digas. Pero yo te digo que sí está bien escrita, o sea, me No, gustó sí. cómo escribiste. No, muchas gracias. Pero mi pregunta, espérame un segundo, mi pregunta es, ¿por qué elegiste ese título y esa portada también qué tiene que ver? Mira, el título, les cuento una buena anécdota, que no la pueden saber porque está ya cortado el título. El título era todavía más largo, se llamaba Retrato de mi madre con perros sacrificados. Y entonces los de Planeta me dijeron, es que si dices sacrificados, ya estás vendiendo una de las tramas, pues, de los capítulos. Entonces, yo creo que sencillamente le estaba costando demasiado trabajo ponerlo en diseño. Y entonces dijeron, no, mira, vamos a quitarle una o dos palabras para que quepa. Y la portada, la verdad es que la eligieron bueno, me la presentaron y a mí me pareció también interesante. Era rara, creo que lo que ambos queríamos, quienes la escogieron fueron mis editores, y cuando me la presentaron yo también dije, pero bueno, qué raro está eso. Y bueno, ya entre los dos, entre el editor y yo dijimos, bueno, claro, los animales, el enmascarado, el que no sepas quién eres, el que te estés buscando, pero ya realmente estábamos como imaginando o inventando una razón para la portada, pero la verdad es que creo que lo que mis editores buscaban era que cuando la vieras en la librería, dijeras, ¿y esto qué es? A ver, déjame ver. Y entonces la levantaras de la mesa de novedades y quizás te la pudieras llevar. Pero yo no la elegí especialmente, me gusta y me sigue gustando y espero que si se reedita tenga la misma portada porque está chistosa, pero fue una elección de la editorial. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti. Ale, adelante con tu pregunta, por favor. Sí, hola Daniel, mucho gusto. Hola, Y Ale. agradezco mucho estos foros porque, como dices, dan la oportunidad de saber un poco más. Terminé el libro y me quedé así como, no entendí, qué bueno que voy a platicar con todos mis Muy bien. amigos lectores y con el autor para que me cuente un poco. Igual busqué sobre ti porque de verdad que me quedé así como, y al final vi que te ¿Qué gusta mucho pasó? el teatro. Ahorita Sí, lo acabas de mencionar. sí. Me gustaban las partes donde mencionas lo del presidente, un holograma que se presenta. Me recordó mucho a nuestro actual presidente. Juro que cuando yo lo escribí, ni siquiera, bueno, digo, ya estaba en campaña porque duró en campaña como 40 años, pero no era el presidente. ¿No? Entonces que conste, que conste. La otra cosa que igual lo vivimos fue cuando nos quedamos sin gasolina. Sin Lo gasolina. mencionas. Yo vuelvo a insistir, está escrita antes de lo ocurrido. Yo también me sorprendí, incluso es mucho, ¿sabes qué pasa? Hay algo muy chistoso. Las primeras reseñas, cuando salió la novela, es increíble. Un día a alguien le va a interesar, espero, y si no, pues también no pasa nada, no importa.
Pero si un día alguien se interesara, sería muy chistoso revisar las primeras reseñas de cuando salió el libro, y entonces todavía no estábamos en pandemia. Y entonces todo parecía absurdo. O sea, las primeras reseñas de los críticos, pero ¿cómo lo de la gasolina? ¿Pero cómo lo de los drones? ¿Pero cómo esto? ¿Cómo aquello? Y era así como, ¿esto qué tiene que ver? ¿Esto dónde pasa? ¿O cómo podría pasar? Nunca podría pasar. ¿Qué cosa tan ridícula? Pasan 12 meses después, o sea, ni siquiera 25 años, sino 12, 13 meses después, y todo ocurre. Insisto, no era una bola de cristal, sino era sencillamente una forma de ir describiendo una distopía. Y bueno, ¿cómo podía yo narrar una distopía? Bueno, haciendo grave. El asunto, por ejemplo, de la gasolina para mí era esencial narrativamente, porque era la única forma en la que no podía, en la que les iba a impedir salir de la ciudad. En realidad era una coartada narrativa. O sea, yo no solo no sabía que iba a escasear la gasolina, sino era nada más una necesidad dramática, narrativa, para cortar el flujo y entonces decir, pues ya no pueden salir. Eso era lo que yo tenía en mente y lo único que se me ocurrió cuando dije, ¿cómo hago para que no salgan de la ciudad? Bueno, primero con una prohibición, no pueden salir de la ciudad. Pero bueno, cualquiera, que todos desobedecemos las prohibiciones, entonces cualquiera puede agarrar su coche y salir de la ciudad. No va a poder salir porque no hay azul. Y entonces era mi manera de cortar, ¿no? No era el jueguito Nostradamus, era un asunto narrativo. Ya, qué interesante. Oye, y el final yo entendí, va al teatro, representa una obra y luego... Está padre que me lo preguntes y me gusta. Seguimos jugando teatro en el teatro, entonces el doctor, que es su padre, que al final es su padre, que le explica a través de una obra de teatro, tal como sucede en Hamlet. ¿Te acuerdas de Hamlet? En Hamlet hay un momento en el que Hamlet pone en escena una obra de teatro para que todo el mundo se dé cuenta de eso que nadie quiere darse cuenta, que es que han matado a su padre y a través de unas gotitas, ¿te acuerdas que el rey Polonio le pone un veneno en el oído? Y bueno, hace teatro en el teatro, pues pone en escena la verdadera historia, lo real, para que los demás digan, claro, lo que está diciendo es que nos está acusando. Y entonces el padre hace exactamente lo mismo. Le pone, además ahora en el teatro más infantil, porque es un teatro de marionetas, le pone la situación del hijo y de la madre, le monta un pedazo de Edipo y entonces le hace saber a este hijo trastornado que es el asesino de su madre, que no es que nadie más, que él está buscando ficticiamente quién es el asesino de su padre, quién es el asesino de su madre, perdón, y a través del teatro, tal como sucede en Hamlet, le está diciendo al hijo, el único que se está haciendo tonto aquí eres tú, y por eso te va a pasar lo que te va a pasar. Eso no me gustaría contarlo, pero bueno, por eso te va a pasar lo que te va a pasar en este instante, ¿no? Porque te voy a enseñar la realidad. Y como tienes problemas para entenderla, pues la única manera de hacerte entender la realidad es a través de las marionetas y del teatro, porque eres un niño chiquito que te encanta que te cuenten historias, porque se acuerdan que las enfermeras, las gemelas le dicen, oye, ¿te quieres que te cuente una historia? Y el otro se sienta en el suelo y dice, sí, cuéntame una historia. Entonces, bueno, ya conocemos esa pasión perversa de Jacobo, de te voy a contar una historia, y él se deshace del mundo y dice, cuéntamela. Y entonces el padre lo sabe y dice, te voy a contar esta historia, pero esta vez la historia que te voy a contar es la tuya, es esa que tú no quieres saber, esa que te está haciendo tonto desde que empezó la novela, bueno, desde que empezó la pandemia, desde que empezó la tragedia, no has querido darte cuenta de todo lo que está pasando. Entonces la única manera de hacerte saber es, bueno, te voy a contar la historia. Y entonces, narrativamente o literariamente, lo que yo quería era seguir contando cuentos dentro del cuento, ¿no? Sí, los cuentos del papá, de cuando es un juez, de cuando es un cura, son pequeños cuentos dentro de la novela, ¿no? Y entonces era esa la intención. Era como si
Quizás a veces por eso se complica un poco la lectura, porque es el jueguito de las cajas chinas, ¿no? O de las maturushkas. Es abrir y te encuentras otra, abres y te encuentras otra, y aquí era lo mismo. Abres una página y te encuentras un cuento, llegas a otra página y te cuentan otro cuento, llegas a otra página y te cuentan, y el último es la verdad, es el definitivo, el último que él tiene que entender antes de que le ocurra lo que le va a ocurrir, ¿no? Que es su propia verdad. Es cuando ya por fin el padre, que es el que tiene la autoridad, otra vez estamos hablando del poder, le va a decir al hijo, esto es lo que tú has hecho. Esto es por lo que estás condenado y esto es por lo que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo en este instante. Y se lo hace a través de teatro porque además la mamá se supone que es una gran actriz de teatro y entonces pues, a él le gusta el teatro y etcétera, etcétera. Entonces todo lo va a entender a través del teatro, ¿no? Muchísimas gracias, ya me quedó clarísimo y está padrísimo el final después de esta explicación. Ay, qué bueno que me lo dices. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto. No, gracias, igual. Silvia, adelante. Daniel, buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto, Silvia. Ahorita ya quedaron resueltas, yo creo que muchas de mis inquietudes y las preguntas que podría haber tenido, Sí. pero un poquito como Marién, así como termina así un so what, ¿no? Yo creo que efectivamente esta plática, pues a mí también me ha abierto mucho el sentido, o sea, yo sí me perdí en precisamente el Las hecho historias. de las historias, sobre la historia. Sí. Me gustó la parte esa del teatro, de la mamá, de los diferentes personajes, eso es muy interesante, ¿no? Algo que creo que todavía me queda así como duda, porque yo creo que ya se me ha aclarado muchas cosas y ya le encuentro mucho sentido a muchas cosas. Algo que se me ha quedado en el aire es cuando él escribe hacia la gran inteligencia, dice, puedes escribir de lo que quieras, pero no de los muertos, porque esos ya no existen. ¿Qué quisiste decir con eso? Esa es una prohibición de la distopía, es una prohibición del gobierno, dice, puedes escribir de lo que quieras en esta gran red social, menos de los muertos. Y yo la saqué porque pensaba que si ves cualquier red social, hablas de lo que quieras y puedes decir las peores groserías o lo más bonito que se te imagine. Pero nadie te va a hablar conscientemente de un duelo, porque además ni siquiera lo pasaría, te lo puedo asegurar. O sea, es decir, la red social en este algoritmo ni siquiera te lo presentaría, porque lo que siempre quieren pasarte es algo chistoso, divertido, un perrito bailando, un gatito cayéndose, una señora resbalándose con una cáscara de plátano, yo qué sé, lo que pasa en todas las redes sociales, o los memes, o lo que tú quieras, pero nunca va a haber cosas, es más, tú mismo cuando subes una cosa a tu red social, subes que voy a hablar hoy, esta noche, con mis lectores de mi novela, pero yo mismo no hablaría de un fracaso personal o de un duelo, el día que ocurra un duelo en mi casa, algo terrible, no voy a decir, vengan a verme, o hagamos un Zoom para que yo les cuente esta tragedia personal, ¿no? No están hechas para eso, están hechas para que creas que la vida es divertida, bonita, digna de vivirse, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, en la ley de esta ciudad dice, no se hable de los muertos. ¿Por qué? Por lo mismo que ocurre en todas las pandemias. Yo no lo sabía, lo supe también después cuando ocurrió la nuestra aquí en México. A los que estaban al frente y que al parecer tenían que decirnos cuántos habían muerto, nunca les salían los números, porque a nadie le gusta decir exactamente cuántos están muertos. ¿Por qué? Porque asustas a la población. No es buena idea hablar de cuántos han muerto, ni de COVID, ni del Omicron, ni del Delta, ni de nada, porque lo que haces es crear pánico. Entonces, políticamente hablando, es imposible que tú hables de esas cosas. Entonces, aquí sucede lo mismo. Esta red social, esta gran inteligencia, puedes hablar de lo que quieras,
menos de los muertos. Pero claro, como Jacobo es un gran desobediente, es el hijo malcriado, lo que dice es, no, pues yo de lo único que voy a hablar es de los muertos. Y no solo eso, sino de la única muerte que me importa en la vida, que es la de mi madre. Entonces, de lo único que voy a hablar es de mi madre, que está muerta, y siempre le están borrando. Cada vez que él pone una cosa, se la borran de inmediato, porque está prohibido hablar de los muertos. Es decir, está prohibido hablar de la memoria, está prohibido hablar de lo que realmente nos duele. Mientras bailes y hagas payasadas, uy, te lo ponen y te lo pagan y lo que sea. Pero mientras hables de lo que verdaderamente duele, mientras hables de lo que verdaderamente te va a causar conmoción, vas a hacer que los demás se preocupen, vas a hacer que los demás tomen conciencia, eso no te lo van a pasar, ¿no? Y aquí, como en el mundo real, no se lo iban a pasar a Jacobo. También por eso le ocurre lo que le ocurre al final. El padre termina diciéndole, estás estorbando, no obedeces. Es muy sencillo. Ponte a jugar con tu celular, como todo el mundo. Y tú no quieres hacer eso. Tú quieres hablar de tu mamá muerta. Luego entonces estás estorbando, Jacobo. No eres apto para esta sociedad en la que todos queremos convivir, en la que queremos pasar bomba, en la que todos estamos hablando de nuestros triunfos, de nuestra fiesta, de nuestro fin de año. Y tú quieres hablar de tu madre muerta. Y además dices cosas horribles sobre ella. No, no te lo vamos a permitir. Eso sucede en las sociedades distópicas. No te dejan decir lo que tú quieres decir, lo que a ti te atañe, lo que a ti te importa, ¿no? Siempre va a estar permeado por lo que solo se puede decir, ¿no? En los medios, lo que sucede en los medios de comunicación, ¿no? Finalmente, prácticamente casi en todos, ¿no? A pesar de que tengas tu propio Twitter y puedes decir ciertas cosas, cuando te pasas un poquito, pues desaparece tu tweet, desaparece tu post, si exageras como Trump, pues hasta te desaparecen y te quitan tu cuenta. Entonces, ya cuando alguien tiene el derecho de quitarte tu cuenta, seas bueno, seas malo, no estoy defendiendo a ese señor, quiere decir que hay un poder detrás que está diciendo, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y Jacobo es un gran desobediente. Lo que hace es, esto no se puede hacer. Eso es lo que voy a contar y eso es lo que voy a hacer y eso es lo que me va a dar placer. Entonces cuenta esa historia, ¿no? Y obviamente, otra vez, narrativamente era un gran pretexto para contar la historia de la mamá, ¿no? Yo no tenía manera de contarla porque es un personaje que está aislado por la pandemia. Entonces, ¿a quién se la cuenta? Yo necesitaba sacarla. Y había muchas formas, unas muy tradicionales, el famoso diario, perdido en un baúl, que de pronto alguien encuentra y es el diario de Jacobo hablando de su madre. Pero bueno, tenemos las redes sociales. Entonces me parece ya que lo más natural es que si había redes sociales y había gente que estaba todo el tiempo en las redes sociales, tal como sucede ahora, pues lo más natural era que Jacobo contara su historia a través de las redes y que por supuesto todo el tiempo le estuvieran bajando el post porque está diciendo cosas horribles acerca de su madre y acerca de los demás, ¿no? Alguien dice, Gabriela, sobre un pequeño texto o algo así. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver, está prohibida porque creo que es la memoria lo que te quieren prohibir, las distopías, tienes que estar solo aquí y ahora, es lo único que importa es lo que está pasando aquí y ahora, lo que te está diciendo el presidente, lo que te está diciendo la política, los recuerdos y tu propia individualidad son peligrosas para la política, ¿no? Entonces, no viene al caso que tú recuerdes cosas, que pienses en eso. Me acaba de mandar la editorial hace poco una novela de una japonesa, que es una distopía en Japón, y los personajes van perdiendo la memoria de ciertas cosas. Ya no recuerdan a los pájaros, o ya no recuerdan a las flores, o ya no recuerdan. Y me pareció interesantísimo, todavía estoy leyéndola, y lo que pensé fue que, mira, qué curioso, o sea, también lo que quieren es aquello que es más íntimo, que es más privado, que está en ti,
que es la memoria, es justamente lo que quieren que no cuentes, ¿no? En esa distopía y en otras, ¿no? No estoy hablando de la vida real. Ah, La policía de la memoria, ahí está. Ese es el libro, La policía de la memoria. Gracias. Una pregunta rápida. ¿Cómo te Sí. sentiste tú después de haber escrito este libro mucho antes? Liberado. No, Perdón. y que de repente, pues, viene una pandemia y viene lo de la gasolina y viene lo de las mañaneras. O sea, como que te sentiste que estabas viendo el futuro o ¿cuál fue tu sensación? Tuve sentimientos encontrados. Estuvo bien porque creo que eso le ha dado al libro una vida, pues hasta ahora. Nosotros no estaríamos platicando ahorita, esta no es una novedad literaria, salió en el 19. Es muy probable que nosotros no estaríamos platicando si se tratara de otra cosa, pues es algo que es una novela que ya pasó, ya mi nueva novela va a salir, yo qué sé, ¿no? Pero sigue interesando por el asunto de la pandemia, pero desafortunadamente es que por eso los sentimientos encontrados. Me gusta que la pandemia le haya dado un nuevo empuje y entonces se convirtió como en una pequeña novela que hablaba, que parecía haberse anticipado a lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo como que todo el mundo leyó solamente esa parte, ¿no? Y a mí me gusta la parte de la madre, la parte del padre, la parte del teatro, la parte de cómo un hijo trata de convencerse a sí mismo de ciertas cosas, de cómo ve a sus padres. Es decir, para mí la novela habla de muchísimas otras cosas, ¿no? Y ahora se ha quedado clavada en habla de la pandemia, ¿no? Entonces, cada vez que algunos de pronto me entrevistan o han salido cosas en los periódicos, es, bueno, es que te adelantaste a la pandemia o la viste venir. No, si somos sinceros, hasta fracasé, porque dice claramente el libro que eso iba a ocurrir en la Ciudad de México en el 2070. Entonces, nomás me equivoqué por 50 años. Nomás tantito. Entonces, la verdad, si somos sinceros, pues no. La verdad es que yo decía que iba a ocurrir en un futuro, muy futuro, cuando yo ya iba a estar muerto. Y ocurrió un año después. Entonces, no solo no le atiné, si a esas vamos, porque yo quería que ocurriera en el 2070, sino para mí habla de muchas otras cosas más, de los animales, del poder, de la violencia familiar, de que ahí se generan esos conflictos, y pues no tanto de la pandemia. La pandemia era como, vamos a seguir hablando del teatro, era como la escenografía. Es la escenografía de la novela y luego están los personajes contando realmente su vida, ¿no? Y entonces mucha gente ahora se ha ido por la escenografía, que es muy chistoso, porque pues siempre digo así como, bueno, pues está pintada y son colorcitos, hay florecitas y en este caso hay muertos, yo qué sé, pero es nada más la escenografía. Lo importante son los personajes, según yo. Pero quién sabe qué ocurrirá con esa novela después de la pandemia. A lo mejor solo se quedará como novela de la pandemia. Vaya usted a saber. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Silvia. Leti, adelante con tu pregunta. Perdón, si me estoy retrasando, a lo mejor estoy alargando demasiado la respuesta. No, está bien, Perdón, está bien. Víctor. Perfecto. Daniel, muchísimas gracias. Sí, buenas noches. Daniel, hola, fíjate ¿qué tal, que... Leticia? Hola. Que ahora que te escucho, pues muchas de mis preguntas ya las contestaste o bien nos hicieron mis compañeros. Fíjate que pienso que un libro se conforma por lo que ustedes como escritores plasman aquí en su libro, pero también se conforma al final por lo que nosotros, los lectores, deducimos, sacamos, ¿no? A mí tu libro me hizo pensar mucho. Quiero creer que se debe a lo que yo me dedico. Uno de ellos tiene que ver, ahora que te escucho, que tú hablas de esta tragedia griega, pero por tu gusto por el teatro, ¿no? Yo la lectura que hago, y era la pregunta que te iba a hacer, pero te digo, ya la contestaste, yo te iba a decir, ¿por qué hablar de un año 2070, plantearnos una sociedad pues que nadie quisiera, ¿verdad? Claro. Pero al mismo tiempo meter ahí esta tragedia de 430 años antes de Cristo, ¿no? Dije, bueno, si estamos en el 2070
o en realidad nunca hemos estado y seguimos estando allá, ¿no? En años antes de Cristo. Pero Claro. bueno, yo ahí decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y te empiezas a cuestionar. Ya algo Jenny decía, ¿no? Que deja a uno pensando, decía, como sociedad al final no evolucionamos, nuestros instintos más primitivos, así lleguemos al 2070, siguen siendo los mismos, ¿no? Así es. Creo que de eso se tratan todas las distopías. Lo ponen muy lejos, pero es para hablar del presente. No hay más que el presente. Entonces, la violencia, los instintos, el poder, que nunca ha cambiado. Ese poder al que se enfrenta Edipo, de los reyes malos y los reyes a los que tiene que matar y las venganzas, siguen estando absolutamente vigentes, ¿no? Y al mismo tiempo lo ves muy bien porque también eran pequeños trucos. Edipo era una pequeña ancla para decir, no te me vayas hasta el 2070, primero porque no sé cómo va a ser el 2070, o sea, yo no sé si los coches van a volar, yo no tengo idea. Entonces, la verdad es que no podía hablar del 2070, eso es completamente cierto, era solo una suposición. Y entonces había que anclar cosas. Por ejemplo, otra de las anclas que ahora no sé qué tan efectiva sea, era lo de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Era una música que todos reconocemos, pero que a lo mejor en el 2070, yo cuando la puse pensé que iba a ser efectivo, pero no sé, cuando hablo con mis sobrinos y les digo, oye, los Beatles, me dicen, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuál? Entonces yo no sé si en 2070 va a tener ni siquiera ningún sentido o va a ser algo absolutamente caduco y falso y nadie recordaría en su sano juicio un grupo más o menos de rock de tantos años antes, atrás, ¿no? Entonces, pero eran para mí esas pequeñas anclas en las que yo decía, bueno, para mí mis padres era la música de los Beatles, entonces, ok, ahí yo aventaba como esas pequeñas anclas de, a ver, no me puedo ir, no me puedo ir por las ramas, necesito seguir hablando de los padres, seguir hablando de los hijos, seguir hablando de estos conflictos generacionales, y entonces necesito poner cartas sobre la mesa, y las cartas eran esas. A ver, ¿Edipo podría ser posible o ya no? ¿Seremos tan brutales como para que eso ocurra o ya no? Ya nunca podría ocurrir, ¿cómo crees? Me decía yo, pero al mismo tiempo, bueno, literariamente decía, pero bueno, pero qué interesante, vamos a ver si puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿no? Los padres seguirán hablando de las mismas cosas, de la música con la que crecieron, la actriz seguirá hablando de esas grandes obras de teatro, que yo no sé si para el 2070 tengan la misma vigencia. Muchos amigos cercanos, me han dicho, hijo, es que nombras a esta, todas son grandes protagonistas del teatro, ¿no? Wendy, la de Casa de Muñecas, la de Largo Viaje de un Día hacia la Noche, Blanche Dubois, todos para mí son grandes heroínas del teatro. Pero sabes que para muchos amigos ya no les decía nada. Hedda Gabler, decían, ¿quién es Hedda Gabler? Decía, espérame, es que Hedda Gabler, Ibsen, y es una mujer que en el momento en el que Ibsen la puso, era una de las pocas mujeres que traía una pistola y amenaza a un tipo y me veían así consciente. Pues sí, debió haber sido muy interesante con Ibsen a principios del siglo XX, finales del XIX, debió haber sido algo como rompedor e interesante, pero yo ya ahorita me pierdo, ¿no? Entonces eso es muy curioso, como quizás para el 2070, si realmente tuviese yo la suerte de que este libro se siguiera leyendo, a lo mejor, si ustedes a veces no entendieron algo, a lo mejor ya es completamente ininteligible. ¿Quién es Hedda Gabler? ¿Quién es Blanche Dubois? O sea, tienes que haber visto Tennessee Williams, si no, no vas a entender. Hay un momento en que la entrevistan a la actriz y ella dice dónde tiene a esos personajes, que es una parte que a mí me gusta mucho, y dice, unos los tengo en las manos, otros los tengo en la vista, otros los tengo, ¿no? Y me gusta porque, bueno, quiere decir que es una gran actriz y que los tiene todos
casi físicamente en su cuerpo, ¿no? Todos esos grandes personajes, a las 3 hermanas de Chekhov, ¿no? Entonces ahí los tiene, pero yo no sé si eso va a significar algo realmente para el futuro, pero eran, y ahí está la respuesta que te quiero dar, eran para mí anclas, yo no puedo hablar del futuro porque no lo conozco, no sé qué va a pasar en el futuro, y entonces yo tenía que poner coordenadas para no perderme, para que yo no me perdiera, ¿no? Y entonces eran esas mis coordenadas, Edipo, el teatro, una música que a mí me recordaba y me recuerda a mis padres, ¿no? Que era lo que se oía en casa cuando se ponía el radio, se ponían los discos, ¿no? Entonces era lo que a mí me evocaba, ¿no? Pero no quiere decir que finalmente vaya a ocurrir así con todos los lectores. Y me gusta mucho lo que empezaste diciendo. Creo que efectivamente no es la intención del lector es una y lo que entienden los lectores puede ser absolutamente distinta y está bien. Y al final es la que va a quedar, porque ahorita tenemos nosotros la suerte de charlar, pero pues algún día no voy a poder estar siempre 2 o 3 siglos diciendo, y yo cuando era, y escribí esto por esto. No, ya solo va a haber un lector que diga, pues yo lo que entendí fue esto. Y será la válida y la única posible, porque ya no va a estar Daniel para decir, no, yo quise decir que tal cosa. Lo mismo que nos pasa ahora con, no, Dios me libre, ni siquiera me estoy comparando, pero lo mismo que nos pasa ahora con Rulfo, con el propio Edipo, con Sófocles. Lo que tenemos es esa obra y la interpretamos como queremos interpretarla. He leído interpretaciones, por cierto, que me gustan mucho, que es además como nuestro primer policial, nuestro primer obra policíaca, ¿no? De un investigador que está investigando un crimen y que al final el asesino es el propio investigador y el propio culpable, ¿no? Y entonces es como una novela de crímenes increíble. He leído esas interpretaciones. Quién sabe si Sófocles, si se apareciera, diría, pero qué burrada están diciendo, en qué se les ocurre que es una novela policíaca, eso ni existía en mi tiempo y para mí se trata sobre otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues no está y solo nos queda a los lectores, porque insisto, yo solo también soy un lector, pues insistir en que es la única válida, ¿no? Ahorita estamos platicando, pero creo que los lectores son los que tienen la última palabra. Pues fíjate, Daniel, que por lo pronto tu libro a mí lo que me deja es esto, ¿no? El que pasarán los años, te insisto, llegaremos al 2070, pero creo que tenemos un inconsciente y que incluso es colectivo y que ese va a perdurar. Quizás, como tú bien dices, no sabes si los mismos autores en el año 2070 serán recordados o no, pero creo que de manera inconsciente sí traemos todos estos instintos, todos estos impulsos, ¿no? Es lo que a mí me deja reflexionando. Y finalmente, me gustaría preguntarte, al final del libro, como fin, el papá le inyecta, le coloca una inyección, ¿no? Y se entiende, o yo así lo entendí, que iba a morir. Y yo dije, esto saca ahí ya esta tragedia griega que habla de parricidio, incesto, pues aquí como que fue al revés, ya no es el hijo matando al papá. Quiero entender que ahora es el papá matando al hijo, ¿no? Y eso no sé si fue intencional, esa es mi pregunta. ¿O cómo? Había que cambiar. Estaba Edipo en el centro, pero obviamente yo quería jugar un nuevo Edipo, ¿no? Edipo estaba en el centro de la novela, pero al mismo tiempo, bueno, en Edipo, realmente Edipo no mata a Yocasta en ningún momento, y al final descubrimos que aquí el hijo ha matado a la madre, y entonces, claro, en castigo es el padre el que termina esta venganza, pero yo le hago creer al lector durante toda la novela, que es la madre la que está buscando venganza y la que le dice al hijo, busca a este asesino, porque es lo único que te va a dar descanso. Ya te la estás pasando muy mal, pero si quieres que tu conciencia esté tranquila, tienes que buscar al asesino. Y lo encuentra al final. Por eso el jueguito del teatro y las marionetas, porque al final el padre le dice,
no te hagas sonso, fuiste tú. Y claro, sí, el padre termina matándolo, ¿no? Pero era por eso, era un poco como, insisto otra vez, ¿cómo contar a Edipo ahora? Bueno, pues tengo que cambiar las reglas, porque creo que ya no podríamos ser tan ingenuos primero en este asunto de que nadie sabe que era el papá y que era la mamá. Eso ya no podía yo ponerlo. Y la otra, pues que a lo mejor esta conciencia lo que hace es que la mamá ya no quiera participar en ese juego, como le sucede a Jacobo, y entonces comete lo que comete. Y el papá, lejos de ser asesinado por el hijo, pues más bien está dentro del movimiento de poder y dice, bueno, tenemos que deshacernos de esta chinche que está aquí. No puede escribir en el internet lo que le estamos pidiendo. Se quiere salir cuando les decimos que se quede. Bueno, pues entonces vamos a tratar de deshacernos de este señor. Y lo hace a través de la manera en la que matan a los perros. Por eso todo se va enredando. Todo se va, a los perritos los duermen con pentobarbital y le hacen exactamente lo mismo, y por eso le insiste, me estás matando como un perro, ¿verdad? Como hiciste cuando, que no sabemos si eso es real o no, pero eso que hiciste un día en el zócalo de la ciudad frente a la catedral, que mataste a todos estos perritos. Entonces, Gracias, pero bueno, Daniel. Un gusto escucharte. era jugar con todo eso. Muchas gracias. Ok, Y gracias a tienes ti. toda la razón de lo de el subconsciente. Es bonita teoría lo del subconsciente, pero fíjate que acaba de morir un biólogo que a mí me interesaba muchísimo. Yo he leído varios libros sobre Vi él. tu publicación. Sí, Bueno, sí. este hombre, en uno de los libros que posté ahí, que se llama Orígenes de la Creatividad Humana, él dice que los relatos están en nuestro ADN. Es decir, que estas historias, esto que tú llamas el inconsciente, que estas historias que están en nuestro inconsciente en realidad están siempre en toda la naturaleza humana, y que por eso las seguimos contando una y otra y otra y otra y otra vez. Luego entonces hace mucho sentido lo que acabas de decir. No importa cuánto tiempo pase, necesitamos contar esa misma historia. ¿Por qué? No sé. Eso es lo más interesante. ¿Por qué nos dice esa historia al final de los padres y de los hijos? ¿Qué nos dice esa historia al final de la figura paterna y de la figura materna? No lo sé. La verdad es que yo también intenté responderme a esa pregunta, pero no lo consigo del todo. Y las cosas también ciertamente ya están cambiando. La familia nuclear ya no es la misma familia. Entonces, no sé otra vez si en el futuro nos siga diciendo exactamente lo mismo, pero te dejo lo de Wilson, lo de Edward Wilson, que decía que esas historias las necesitamos para sobrevivir. Lo que hacen es darnos, lo que él decía era muy darwiniano, entonces para él todo lo que hacíamos era para sobrevivir, físicamente hablando, genéticamente hablando, como especie. Entonces él decía que esas historias nos enseñaban a sobrevivir, lo cual es bastante interesante y fuerte. Me encantó, Claro. y por eso lo quería tanto. Gracias, Daniel. Gracias, Sí. gracias. Gabriela, adelante con tu pregunta. Hola, Daniel. Hola, Gabriela. Hola. Oye, Hola. bueno, te quiero citar y quisiera ver si pudieras ahondar un poquito más en esta cita tuya. Sí, sí. Yo continué la tradición. Necesitaba regresar al viejo vicio, a la manía reconfortante, a las ansiedades que eran un puerto seguro frente a una crisis nerviosa, aunque a veces incluso en nuestros mejores refugios tenemos la sensación de habitar una celda. Sí. Bueno, si mal no recuerdo, le está hablando del alcohol. Él está buscando la botella de alcohol, la botella de whisky que la madre que guardaba en el botiquín. Pero no importa lo del alcohol. Lo que él creo que está diciendo Jacobo es que regresamos a todos esos vicios a los que tenemos o tendremos o tuvimos. Lo mismo el café, la religión, el sexo, las pastillas, el rock and roll, no sé, lo que le sirva a uno,
regresamos a ellos porque queremos sentirnos reconfortados, pero al final, incluso en ellos lo que dice Jacobo es, nos sentimos en una celada, es decir, nos sentimos atrapados, sentimos que no solo no nos reconforta, sino que ese viejo vicio al que le teníamos tanto cariño, como el cigarrito, antes de dormir, yo qué sé, de pronto ya no nos sirve. Y es ahí cuando nos damos cuenta que algo está pasando. Para mí ese momento en el que él se da cuenta que ese viejo vicio, el de abrir el espejo del baño y encontrarse el whisky, esta vez ya no lo va a salvar. Lo había salvado muchas veces. Seguramente muchas ocasiones, no está contado, pero seguramente muchas ocasiones en la adolescencia, en casa de sus padres, había abierto ese espejo y se había echado un trago y a lo mejor había salido muy contento a la fiesta o a la reunión familiar, tranquilizado, relajado y sintiendo que todo estaba bien, ¿no? Pero en esta ocasión abre, se encuentra la misma botella, va a beberla, pero se da cuenta que esta vez no sirve. Entonces creo que es un momento, porque además sucede muy al principio de la novela, son estos pequeños momentos en donde él se da cuenta que algo está ocurriendo, que está cambiando su vida, que ya no es lo que era antes. Lo primero que le sucede es este ataque de pánico en el teatro. Que además eso es absolutamente biográfico. Yo tuve un ataque de pánico en el teatro, entonces dije, nunca volví al teatro, por cierto. Le da el ataque de pánico en el teatro y luego cuando se quiere, imagínatelo, Gabriela, te pasa algo horrible y entonces lo que tú quieres es regresar a casa de tu madre, que idealmente es la persona en la que uno se siente refugiado, comprendido, apapachado, consentido. Es la persona que te va a entender de inmediato, pero que justo cuando llega y abre la puerta, se da cuenta que tampoco ahí se va a sentir a gusto, que al contrario, es ahí donde se siente culpable, es ahí donde se le aparece su madre por primera vez como fantasma, es ahí donde se le aparece vestida de Celestina y le dice, tienes que hacer todo esto. Entonces, creo que lo que quiere decir el texto y lo que le está pasando a Jacobo es eso, ¿no? Que a veces queremos reconfortarnos con aquello, con encontrar nuestra infancia, con ir al parque al que íbamos cuando éramos chiquitos, ver la película. Muchas veces pasa que de pronto están pasando una película en la televisión y uno dice, mira, esta la vi cuando era adolescente, seguro me va a gustar mucho porque me acuerdo que me gustó mucho. Y te parece horrible y dices, pero ¿en qué momento se me ocurrió haber visto esta cosa? Y no solo no te reconforta, sino te das cuenta que era solo una impresión, que era solo una alucinación, que era solo un momento y que ese momento no se va a repetir más. Creo que por ahí va. Creo, no me hagas caso, Gabriel. Gracias. Gracias, Daniel. Oye, yo quiero aquí tomar la palabra y varias cosas comentar. Ahorita lo que platicabas del biólogo, creo que el tema también de que todas estas historias están en la memoria, lo dice Richard Dawkins, otro biólogo, en su libro ese del gen, egoísta. El gen egoísta, exactamente, que también lo retoma Volpi de alguna manera en su libro de Leer la mente. Sí, también sí, lo sí. tuvimos hace tiempo. Oye, sí, es verdad. Yo te quería comentar también, me gusta cómo juegas con el lenguaje y juegas con nosotros, porque nos haces ir y venir y de alguna manera, como decía Marién en un principio, pues no sabemos qué pasa y para dónde va la historia, ¿no? Que eso a final de cuentas a mí me gusta mucho. Ahorita nos pones en contexto y nos aterrizas muy bien de qué va y todo, cómo termina la historia, pero yo quisiera pensar también que pues todo pudo haber sido una alucinación o un sueño de Un mal Jacobo sueño, sí. que estaba todo el tiempo tomando pastillas, Pastillas. ¿no? Así es. Entonces, ¿sí nos puedes ampliar un poquito en ese sentido? ¿Cómo no? Dos cosas que me gusta que me lo preguntes porque
hay una cosa que me interesa cuando escribo una novela o cuando escribo cualquier cosa, y es cómo la voy a contar. Es decir, la manera narrativa en la que está contada. Mi primera novela, La soledad de los animales, está contada de manera circular. Empieza donde termina, o termina donde empieza. La cosa es que el primer capítulo es el último. Eso no lo sabe el lector hasta que llega al último. Y esta, según yo, no sé si funcionó o no funcionó, pero según yo es una espiral. La primera frase es la última conversación que tiene Jacobo con el padre, la que va a tener al final del libro. Y todo el tiempo la está recordando. Y entonces lo que hace es, zoom, está pasando el presente y luego ¡pum!, regresamos a ese hipotético futuro del que todavía no sabemos, pero del que nos vamos a enterar hasta el final. Y otra vez está el presente y regresa la frase o regresa, se va completando la conversación. Poco a poco vamos sabiendo quién está hablando y de qué están hablando. Entonces, para mí era una suerte como de espiral. Y yo quería dar esa sensación al lector de que otra vez estoy pasando por aquí, pero si yo ya había visto esta calle, así como cuando te pierdes en Ámsterdam, en la Condesa, y que recorres y dices, pero si este número yo ya la había, esta casa yo ya la había visto. Eso yo quería que el lector tuviera esa sensación para después, justo lo que estás diciendo. Bueno, dado que Jacobo está siempre en alcohol y en pastillas, pues es lógico que siempre tenga la sensación de que está pasando lo mismo y de que sale a la ciudad y la ciudad está contaminada, está apestada, no puede pasar, y regresa a su casa y sigue pensando exactamente en lo mismo, y luego trata de escribir cosas en el internet porque está obligado, porque si no, no sobrevive, no le dan los puntos para que beba, para que le pasen cosas. Entonces vuelve a contar la historia, es decir, otra vez esta sensación de espiral. Pero sí, a mí me parece que bien podría ser una alucinación desde el principio hasta el final. Es decir, todo lo que van contando los personajes, incluso si se acuerdan, hay momentos en donde los personajes desmienten a los personajes anteriores. Y dicen, no, hombre, lo que te contaron ni eran gemelas ni eran enfermeras. Y ni tu papá era el que te dijeron que era este. Y le cuentan otra historia, que nunca sabremos si era la real o no era la real, ¿no? Entonces, todo el tiempo sí, es una suerte de alucinación, y que está incluida, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Es decir, también todo el tiempo está viendo estas obras de teatro, en donde las grandes madres de las obras de teatro están haciendo todas estas cosas. Entonces, él las tiene en la cabeza, y por eso la madre se le aparece vestida como Celestina, se le parece vestida como Blanche Dumas, se le parece, y entonces no podemos creer más que está alucinando. Se le parece en Chapultepec cantando, que es una escena que me gusta personalmente. Se le aparece cantando como La Reina de la Noche de Mozart, que si se acuerdan en esa área, La Reina de la Noche, lo que le está diciendo a la hija es, mata a tu padre, tienes que matar a tu padre, ¿no? Entonces, se le aparece en Chapultepec y le canta el aria de la Reina de la Noche. No puede ser más que una alucinación. La mamá, por más buena actriz que fuera, no podía también ser cantante de ópera y también saber alemán y también cantar perfectamente a Mozart, ¿no? Entonces, claro, creo que ahí hay como pistas entre que es real y hay alucinaciones. Entonces, me gustaría que el lector no que se confundiera, sino que decidiera, bueno, esta es una alucinación realmente de este pobre hombre, o esto es una realidad horrenda, pero esta es una realidad que solo le pudo haber ocurrido a este pobre hombre, pues en esas condiciones, ¿no? Pero que quizás pudiera decidir. Claro, gracias. Y bueno, por las edades de algunos de nosotros, las canciones de los Beatles pues, es algo muy, muy conocido, ¿no? Y ahí mencionas, me llama la atención, Obladi Oblada, pero también La chica que entró por la ventana, Sí. porque leímos recientemente la novela Ah, de la del Elmer Mendoza, maestro, que sí. justamente se llama La chica que La entró chica por que la entró por la ventana. ventana, Entonces, sí. fíjate qué coincidencia, Qué ¿no? coincidencia. Y yo ahí también lo que quería hacer es que los papás, eso sí es anecdótico, mis papás, las traducían literalmente. Cuando yo les decía, yo no entendía inglés en el momento que yo oía esas canciones,
de qué se trata? ¿Cómo se llama esa canción? Ah, pues se llama La chica que entró por la ventana. Y a mí me dejaba, como muchos de ustedes ahorita que me dijeron de mi novela, pues a mí me dejaba así como que entró por la ventana. ¿Quién entró por la ventana? ¿Por qué entró por la ventana? ¿No? O me acuerdo de una de mi papá que me decía, se llama Acarrea ese peso. Esa canción se llama Acarrea ese peso. Y yo siempre lo relacioné con la moneda de nosotros, el peso, ¿no? Muchos años después sé que la canción se llama Carry That Weight y que se trata, carga el peso, pero es un peso psicológico, es un peso de dolor, de angustia, ¿no? Y la canción te dice todo el tiempo, you're gonna carry that way. Pero de niño yo decía, ¿qué tiene que ver el peso? O sea, ¿cómo los Beatles van a saber que tenemos el peso y lo van a cargar a dónde? Entonces me confundía con esas traducciones literales que tenían mis padres y yo traté de reproducirlas, ¿no? Todo el tiempo los personajes dicen, ah, ¿cómo se llama esa canción? A ver, dinos cómo se llama esa rola. Ah, se llama Acarrea ese peso, o se llama tal cosa. Y bueno, era un chiste interno que solo me hacía reír a mí, supongo. Gracias. Albert, adelante. Espero que sí, Daniel, complementando lo que te comentaba Víctor, y algo que disfrutamos, creo que tanto lectores como escritores, pues es la parte psicológica de los personajes. Creo que es algo que siempre nos gusta adentrarnos en esa parte, ¿no? Y en la de que muchas veces nos reconocemos y siempre caemos en cuenta de que a veces hasta los malos nos llegan a caer bien y quién sabe por qué, ¿no? Y justamente aquí manejas pues algo muy importante con la psicología de Jacobo, ¿no? Pero también, aparte de lo psicológico, la parte sentimental. ¿Cómo fue para ti esta parte de escribir? ¿Qué tan difícil fue para ti adentrarte en el papel de este Jacobo? Pues bueno, siendo que, pues bueno, no cualquiera yo creo que podría plantarse en el papel de un esquizofrénico, de un enfermo mental, ¿no? Sí, yo la verdad es que fue para mí un gran reto y una gran experiencia, porque fíjate que leí, también la novela surgió de esta pequeña como frase, como trampa. Como muchos de ustedes, soy lector de psicología y a lo mejor como muchos de ustedes he estado en análisis. Y hay una cosa muy interesante que dice Freud, que hacemos cuando niños. Y dice que cuando somos niños lo que hacemos es construir nuestra novela familiar, así le llama él, novela familiar, en donde regularmente uno es el hijo preferido y es hijo de un rey y de una reina. Y que luego para el hijo, para cuando se vuelve mayor, no hay nada más decepcionante, o al menos es una de sus primeras decepciones de la madurez, cuando incluso todavía es niño, pero de la madurez, darse cuenta de que el papá no es ningún rey, ni la mamá es ninguna reina, sino un ser, un señor y una señora comunes y corrientes. Y entonces lo que dice Freud es que si no consigues salir de esa novela familiar, así lo dice él, siempre te conviertes en un neurótico para siempre. Entonces yo decía, ¿cuál será mi novela familiar? ¿Qué habré pensado yo en ese momento? No, sentía que yo no los había ubicado nunca como este príncipe y esta princesa. Y pensé que aquí podía resolver esa novela familiar. Pero bueno, creo que los puse como unos personajes horrendos. Pero eso fue después, digamos. Era como mi idea de cómo resolver la novela familiar. Cómo de una vez por todas decirme qué veo en esta vida familiar, en estos personajes nucleares que son papá, mamá e hijo, que además todo era ficticio, porque por ejemplo yo tengo hermanos, entonces no, aquí no entra, ¿no? Era como solo hablar del hijo único, porque si no, no eres Edipo, ¿no? Si hay muchos hermanos, pues ya no te puedes repartir ese afecto igual, ¿no? Entonces, era trabajar también mi idea de la novela familiar, tal como te la estoy contando, tal como la referencia que te cuento de Freud, ¿no? Yo qué pensaba de los padres, yo qué pensaba de la familia, yo qué pensaba como hijo, ¿no? Y bueno, surgió un poco fue como un pequeño autoanálisis de saber
quién era yo en esta familia. Hay cosas que me parece que soy yo el que las estoy contestando, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, donde dice Jacobo, siento que soy como la nota de remisión en el matrimonio de mis padres, por ejemplo, ¿no? Y eso me parecía que era como muy autobiográfico, aunque por supuesto yo no estuviera pasando por esas cosas, ¿no? Pero que yo, que estaba hablando el Daniel, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es a pesar de que pase en el 2070 y a pesar de que sea una distopía, yo creo que es uno de mis textos más personales. Yo sí te diría que no es autobiográfico, no. Mi madre no es actriz, mi padre no es doctor, ni ha sido cura, ni juez, ni nada por el estilo. Pero creo que es una novela en la que me enfrenté a esos temores además infantiles, que son los más terribles, los más difíciles a veces, ¿no? Finalmente, los de pagar la tarjeta de crédito y la luz son terrores, pero no son tan graves como el fantasma debajo de la cama, la sombra que te persigue, el no saber si eres el hijo deseado o querido, el no saber si eres adoptado o no, esos pequeños temores infantiles que realmente te pueden hacer la vida de cuadritos, ¿no? Finalmente la tarjeta y eso pasa. Gracias. Muy bien, pues Daniel, el tiempo se va volando, ya se nos fue. Agradezco. Sí. Te queremos agradecer que nos hayas No, acompañado el día de hoy, que en estas fechas tan especiales hayas aceptado acompañarnos. Y bueno, pues te queremos pedir un último favor, una foto de grupo que nos va a hacer favor, Albert, de sacar aquí con nuestro libro. ¡Qué padre! Ya va, primer intento, que luego dicen que salen mal en las fotos. Va 1, 2 y 3. Va otra por salieron con los ojos cerrados. Ahí va 1, 2 y 3. Listo. Perfecto. Pues muchas gracias, Daniel. Fue un placer realmente platicar contigo. No, al contrario. Dejamos aquí la puerta abierta para pues que te leamos más adelante nuevamente y que nos acompañes. Yo feliz, les prometo una historia un poco más ligera. Les prometo otra cosa, no se preocupen. No, al contrario, les estoy muy agradecido a ustedes por la lectura, el tiempo. La verdad es que la gente le dedique un tiempo a tu obra, a tu novela, y esté con esos personajes durante una semana, un mes o lo que les haya costado, es la verdad un privilegio del que uno siempre va a estar agradecido. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Gracias y muy buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.